Buenas noches a todas y a todos. Eh, Estamos en momentos desafiantes y justamente hoy día iba a comenzar esta transmisión hablando sobre el día a día y los desafíos. ¿Por qué? Porque aunque uno logre vivir o convivir con desafíos todo el tiempo y aceptar esos desafíos, y lograr vincularse en sus propósitos a pesar de los desafíos, porque desafío entendiendo situaciones complejas, situaciones que te bajan la frecuencia, te bajan la vibración, te bajan la motivación, te alejas del compromiso, te alejas de tus propósitos. Y eso ocurre, y a todos, a todos. Eh, Hay un dicho, lo voy a traer un poco para colocar como una especie de contexto. En la Iglesia Católica, no estoy hablando de una iglesia en particular, pero voy a tomar un ejemplo que conozco desde la Iglesia Católica o desde la cultura o historia de la Iglesia Católica, que tiene que ver con esta relación de las personas que están en una frecuencia, en un nivel, en una posición diferenciada del promedio de las personas, que ellas permanentemente atraen desafíos más fuertes de lo que el promedio de las personas está recibiendo. Y tomémoslos con altura de mira, o imaginen o reflexionen con altura de mira. Muchas personas que fueron o que son catalogadas como santos dentro de la cultura de la Iglesia Católica son personas que al mismo tiempo fueron muy desafiados, y a pesar de sus desafíos ellos lograron superar esas situaciones, y en algunos casos, cuando no lograron superarlas, mantuvieron su alineación y su direccionamiento hacia cumplir sus propósitos. Por ejemplo, eh, cuando uno es desafiado para eh, salirse de su direccionamiento, salirse de su convencimiento de que lo que está haciendo lo está haciendo bien, y que el camino y la dirección que ha tomado es la correcta. Muchos de estas personas dentro de la cultura de la Iglesia Católica fueron desafiados a desconocer a Dios y a desconocer la creencia que ellos tenían sobre Dios. Y muchos de ellos murieron en ese proceso. Y estoy colocando eso con altura de mira, insisto. No estoy hablando de que nos convirtamos en santos ni nos convirtamos en creyentes al punto de dar la vida por esa situación. Estoy más bien colocando con altura de mira un posicionamiento de la importancia de aceptar los desafíos, y que generalmente cuando llegan desafíos más allá del promedio que uno escucha, que uno comenta con otras personas o que uno está acostumbrado a escuchar, es porque realmente usted está subiendo su nivel, y mientras más avance en su nivel, más desafiante van a llegar esas situaciones a su vida. Eh, y uno tiene que autodemostrarse que tiene la capacidad, las habilidades y las cualidades para, a pesar de ese desafío tan desafiante, usted mantener su línea, su alineación y su direccionamiento hacia sus propósitos, con los cuales usted ya reflexionó y asumió que son suyos y que usted está en la dirección correcta. Entonces,
Muchas veces nos va a pasar una pérdida de un familiar, una pérdida de una amistad, un relacionamiento que se acabó, eh, un, una mala decisión respecto a un tema de financiamiento o un tema de inversión. Y es ahí donde aparece realmente si usted es capaz de mantener su línea, mantener su direccionamiento y mantener su frecuencia a pesar de esas situaciones desafiantes. Algunos dirían, y aquí traigo otra analogía, o otro ejemplo para colocar en contexto, en el mundo deportivo, muchas veces se comenta o se dice que es muy fácil eh, hablar de sí mismos en la victoria, porque ganaron. Lo difícil es hablar bien en las derrotas y aprender de las derrotas, que son grandes aprendizajes. En la vida es muy fácil, no digamos muy fácil, pero por lo menos es más cómodo, es más fácil, es más simple hablar de las victorias que de las derrotas. Eh, por un tema cultural, por un tema social, por varios otros elementos que son importantes al momento de hacer esas reflexiones. Pero cuando hay derrotas, cuando hay desafíos, cuando hay situaciones complejas y desafiantes, que uno muchas veces intenta buscar un porqué o intenta buscar una explicación, que no la recomiendo, porque no siempre estamos preparados para entender por qué nos llegan esos desafíos, hasta mucho después, inclusive mucho después de lograr los aprendizajes. Uno tiene esa como tranquilidad y ahí uno se da cuenta, ah, ahora entiendo por qué ocurrió eso, porque lo que yo aprendí me está sirviendo ahora para aplicarlo en otra situación que ocurre mucho después de ese momento desafiante. Inclusive hay muchas situaciones que uno vive, que uno aprende, que uno hace una mini reflexión y piensa, ¿para qué me llegó este mensaje? Bueno, lo voy a guardar. Y posiblemente mucho más adelante usted le encuentre explicación, incluso mucho después de haberlo aplicado. Porque muchas veces con el día a día, con la rutina, con el movimiento, con el ritmo que uno vive su vida, muchas veces uno aplica aprendizajes y no se da cuenta que lo aplicó hasta mucho después. Entonces, es muy, muy importante entender que en los grandes desafíos es cuando usted es probado si es que efectivamente está conectado con su propósito, con sus cualidades, con sus habilidades y con la frecuencia y fuerza para poder mantener ese direccionamiento y esa alineación, a pesar de las situaciones desafiantes. Eh, por eso siempre yo he comentado en más de alguna transmisión, y de hecho lo recomiendo mucho a las personas con las cuales le hago mentoría o le hago facilitaciones como coach, que mantengan lo que yo llamo una caja o un botiquín de emergencias emocionales o espirituales, que son elementos, situaciones, imágenes, videos, sonidos, música, que a usted los conectan con su propósito, con su alineación, con su frecuencia y les permite aumentar su frecuencia vibracional para retomar el camino que deberían llevar. Por ejemplo, si usted tiene un momento desafiante, ¿qué es lo que ocurre? Aquí voy a colocar entre paréntesis una experiencia al contrario de lo que deberíamos hacer. Cuando una persona mantiene una relación amorosa, que es lo común, no digo todo, pero es lo común, el promedio, uno mantiene una relación amorosa y en el camino la persona, que era su pareja, le pide, ¿sabes qué? Esto no da más, te voy a pedir que terminemos porque no me siento bien en la relación como vamos.
en tu caso, que está recibiendo ese mensaje, que no lo tenía pensado y que tu pareja te está proponiendo terminar la relación, ¿qué es lo que hace el común de las personas? Se enfrasca en intentar buscar una explicación a la situación, intentar buscar un porqué a la situación, intentar culpar a alguien o a algo sobre la situación. Y normalmente, ¿qué ocurre? Colocan música, colocan imágenes, retoman recuerdos que a usted lo hace inclusive deprimirse en ese proceso. Es muy común. Eh, Cuando tú te entristeces por esa situación y colocas música que te hace recordar a esa persona y te entristece mucho más. Entonces acá es todo lo contrario. Eso lo coloqué entre paréntesis para que ustedes noten lo que normalmente el ser humano hace en situaciones complejas. Es intentar buscar explicaciones, intentar buscar por qué, intentar culpar a alguien o autoculparse y escuchar o recordar cosas que hacen que esa sensación se agrave más. Entonces lo que uno tiene que hacer es todo lo contrario. En esta cajita de emergencia, en este botiquín de emergencias, en relación a la espiritualidad, usted tiene que tener imágenes, videos, sonidos, momentos que usted lo hacen vibrar en una situación ventajosa. Eh, un momento cuando usted consigue un gran logro, cuando usted terminó una carrera, cuando usted logró eh, viajar o logró un objetivo, una meta en su vida. Imágenes, videos, música que usted le hace conectarse con experiencias de vida que usted le hizo sentir bien. Entonces eso es muy relevante porque a veces nosotros no tenemos la fuerza para poder, eh, por voluntad propia, decir, esto ocurrió, esto está todo ok, yo agradezco, ¿se acuerdan las 4A? Acepto, agradezco, aprendo y avanzo. Entonces, a veces no tenemos esa capacidad. Entonces, esta cajita de emergencias, este botiquín de emergencias, lo activas, escuchas una música o algún sonido, a lo mejor tienes alguna imagen, a lo mejor tienes algún video, y tú empiezas a vibrar a raíz de esa imagen, video o esa conexión que tú estás teniendo. Y ese aumento de vibración te permite reconectarte y realinearte con tu dirección y con tu propósito y retomar la frecuencia vibracional más alta y dejar atrás la baja que te hizo quizás deprimirte, entristecerte, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que estar consciente de que si no logra salir solo, tener algo que te ayude en ese proceso. Y no necesariamente, porque ¿qué es lo que hace el normal de las personas cuando tienen esa capacidad de consciente? Es que si no logro, estoy deprimido, llamo a alguien para que me ayude. Y uno se conecta con un elemento, una persona, un ser vivo externo a tu vida, a pesar que él es parte de tu vida, pero hablo yo de tu ser, y hace depender tu superación, tu aumento de frecuencia, de que la otra persona te ayude. Y si la otra persona no está en una situación ventajosa, o si la otra persona está con otro tipo de desafíos que tú no lo sabes y no te ayuda, o si te intenta ayudar no logra hacerlo. Entonces uno no debería depender de elementos externos, de personas externas, para esos momentos complejos en su vida. Primero, por sí solo. Segundo, esa caja, ese botiquín de emergencia para uno salir apoyado por ese tipo de elementos externos, pero de tu vida, de tu control, que los colocaste ahí para justamente reaccionar. Y como una tercera posibilidad, un coach, un mentor o una persona que esté capacitada para poder ayudar a levantarte esa frecuencia que bajó por esa experiencia de vida, por ese desafío que tú estás viviendo. Todo eso en el contexto de que tu desenvolvimiento es responsabilidad fundamentalmente, a lo menos en un 90% de ti.
Generalmente cuando me ha tocado hacer procesos de coach a personas que están en una situación compleja, siempre les comento, el 90% para poder salir de esa situación en tu vida eres tú. El otro 10% pueden ser elementos externos, personas, coach, en mi caso, facilitador, para poder ayudar a iluminarte un poco el camino para que tú tomes la dirección y tú des los pasos para poder avanzar hacia tu resolución del desafío que estás viviendo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso logra empoderarte en tu proceso de desenvolvimiento personal. Eh, Al punto de que depende muchas veces de eso, que tu proceso sea sostenible en el tiempo. Si tú te acostumbras a depender de elementos externos en tu proceso, basta que esos elementos externos cambien o se posicionen de una forma distinta o que tu umbral para poder conectarte con eso aumente, para que tú exijas más a esos elementos externos que ya no pueden entregarte más y tú no logres avanzar porque esos elementos externos que en tu momento te funcionaron, ahora ya no te funcionan porque tu umbral está o mucho más bajo en frecuencia o mucho más exigente respecto a ese elemento externo. Es como cuando ocurre, por ejemplo, con el tema de los sonidos. Cuando tú escuchas todo el tiempo sonidos muy fuertes, tu sistema auditivo se acostumbra y por lo tanto el umbral para tú poder escuchar normalmente aumenta y ahora el sonido que tú precisas para poder escuchar bien es mucho más alto de lo normal. ¿Y eso por qué? Porque has deteriorado tu sistema auditivo aumentando el umbral para que tú obligatoriamente tengas que escuchar más alto algo para poder realmente escucharlo. En el caso de tus emociones, de tu espiritualidad, también puede ocurrir eso. Entonces, evitemos depender de elementos externos que tú no tienes por qué tener control de ellos. Tú no tienes el derecho de colocar expectativas en esas personas para que ellos te ayuden en tu proceso, porque ellos también tienen su propio proceso. Los coaches también, los mentores también. Muchos mentores son mentores de otros mentores. Y en mi caso también he tenido que tener mentores para poder mejorar mi situación y con ello poder ayudar de mejor manera a otras personas a las cuales estoy siendo cumpliendo la función de mentor. Los grandes coach del planeta también tienen coach por sobre ellos que le ayudan en el momento que de complejidad, porque todos los tenemos. Los desafíos ocurren siempre. Cuando uno dice eh, la felicidad la tengo, vivo en felicidad, pero eso no quiere decir que uno está todo el tiempo en una franja, en una frecuencia de felicidad muy alta. No siempre, porque así como la vida, y siempre me recuerdo de una analogía que se hacía con el electrocardiograma, cuando muestro las pulsaciones del corazón, que sube y baja, sube y baja. La vida es así. Eso te demuestra que tú estás vivo, porque tú cuando mueres es una línea recta. Entonces, mientras tu vida se mueva, tú estás vivo. Y por lo tanto, esos bajones los vas a tener siempre y lo importante es subir rápidamente. No evitar los bajones son parte del proceso. El sentirse incómodo. Eh, yo voy a hacer un comentario que mi hijo muchas veces me lo dice. Papá, yo no entiendo cómo tú no te molestas con las cosas que ocurren. Porque a él no encuentro explicación. Yo le digo, mi amor, no es que no me molesten. Me molestan. Pero no dejo que me afecten, que es otra cosa. O sea, las cosas me pueden molestar. Pero de ahí a dejar que me afecte, eso no lo permito. Entonces, eso permite que mi frecuencia vibracional baje y suba rápidamente. Y eso es lo que uno debe acostumbrarse y debe generar ese tipo de vínculo con tus capacidades para que tus capacidades por sí solas aumenten esa frecuencia
y vuelvan a retomar el nivel que debería estar tu proceso. Entonces, en resumen, la vida está siempre teniendo altos y bajos, siempre te está desafiando. Y no siempre los desafíos tú los ves de buena forma. Hay un dicho que, que se dice que a veces tú piensas que caíste en un hoyo y resulta que ese hoyo tenía otro hoyo dentro de él mismo. Esa sensación como que viene un desafío y tú no logras pararte de ese desafío, aprender lo que tienes que aprender y vuelve a ocurrir otro desafío más que te vuelve a echar hacia abajo. Y eso puede ocurrir, es parte del proceso. Lo importante es entender que eso te ocurre porque tú necesitas aprender y porque tú tienes la capacidad para poder levantarte de ese desafío o de esos desafíos que están abrazándote, porque uno tiene que entender que esos desafíos, esas experiencias te vienen a abrazar, a entregar un mensaje, a ayudarte en tu proceso. Y cuando uno logra entender eso, por muy desafiante que sean, no logras tú estar mucho tiempo abajo, porque tú sabes que eso te vino a enseñar y no a echarte para abajo. Esa sensación que mucha gente dice, no, es que Dios no me quiere, es que la vida no me quiere, es que yo tengo un karma, es que es muy pesado. Esa sensación es porque tú todavía no te has dado cuenta que todo lo que viene viene a abrazarte y no a perjudicarte. Entonces, vuelvo a insistir, el hecho que uno esté permanentemente en esa frecuencia de prosperidad, de felicidad, de aceptación, de agradecimiento, de aprendizaje, no quiere decir que en algunos de esos momentos ocurren situaciones desafiantes que te hacen bajar la vibración y que te hacen hacer reflexión, hacer meditación, etcétera, etcétera. Porque eso va a ocurrir siempre, siempre. Lo importante no es la cantidad de veces que tienes desafío. Lo importante no es el tamaño del desafío, sino cómo tú respondes frente a él. ¿Cuál es tu disposición frente a ese desafío? Eh, soy un convencido que lo importante no es el tamaño del río, no es la profundidad del río, no es lo ancho del río, sino que tú veas que el río, tú puedes flotar y el río te puede llevar al lugar que tú necesitas ir, mientras logras el aprendizaje. Si tú luchas contra el río, posiblemente te vas a agotar, te vas a cansar y en el peor de los casos te puedes incluso ahogar. Pero cuando tú aceptas, voy a colocar otra analogía de la naturaleza. Esto es todo ejemplos y experiencias que están comprobadas científicamente. Cuando hay un tornado, ¿ya? Eh, una de las recomendaciones que siempre se hacen es que usted vaya al suelo, a la base del suelo, porque va a haber menos probabilidad que el viento te absorba y te suba al remolino, al tornado, y que tú vayas en ese proceso. Y otras experiencias de vida, porque esto también está comprobado, hay personas que por ejemplo se han desmayado porque se han golpeado la cabeza o porque por el miedo se han desmayado, han perdido la conciencia y en ese proceso de perder la conciencia y dejarse llevar porque el cuerpo no está consciente, no está luchando contra el viento, sufren menos daños físicos que las personas que intentan luchar contra ese viento y contra esa fuerza natural. En el caso de los ríos, en el caso del mar, en el caso de muchas situaciones de vida, también es así. Cuando usted intenta luchar, porque cuando usted tiene una cualidad o una habilidad para poder sobrellevar un desafío, aprender de él y avanzar, no quiere decir que usted tiene que tener una posición de lucha. De hecho, nunca he utilizado el término
Luchen por su vida, luchen por sus desafíos, luchen por sus propósitos. Porque la vida no es luchar, no es luchar. La vida es aceptar, agradecer, aprender y avanzar. Y eso tiene que ver mucho con fluctuar, tiene que ver mucho con, en alguna ocasión, incluso dejarse llevar. Porque muchas veces uno no tiene la capacidad completamente desarrollada para entender y por lo tanto dejarse llevar puede ser mucho más enriquecedor que intentar luchar por no hacer o que no ocurra lo que va a ocurrir de una u otra forma. Si usted se cae en un río, si usted está en el mar y se cansa y usted intenta luchar, lo único que va a lograr cansarse, acalambrarse, agotarse y posiblemente hundirse. Entonces, la vida es un poco eso. Y no digo que siempre, pero es un poco eso. Y yo diría un buen porcentaje eso. Fluctuar, dejarse llevar. Porque cuando uno acepta y agradece que eso realmente es para mi bien, uno tiene que fluctuar. Eh, Espero que estén bien, espero que sea un buen fin de semana. Espero que tengan la oportunidad de conectarse con ustedes. Espero que en este inicio de noviembre, ya estamos casi cerrando el año, podamos tener estas reflexiones, estas imágenes, estos aprendizajes de experiencias de vida de este año que usted lo está tomando. Y recuerden, lo que usted debe tomar para sí no son las experiencias de vida, sino son los aprendizajes de esas experiencias. Porque eso es lo que realmente a usted le va a servir, le va a ayudar y le va a permitir avanzar hacia los siguientes niveles. Entonces, espero que estén comenzando de buena forma este mes de noviembre. Eh, Espero que este fin de semana sea muy agradable para ustedes y espero que esta noche puedan descansar agradablemente. ¿Ya? Que estén muy bien. Eh, Recuerde que ya estoy subiendo varios de estos videos que están grabados, transmisiones que están grabados en Facebook y en Instagram, lo estoy empezando a subir a YouTube, a un segundo canal de, de estas transmisiones, que es del segundo ciclo, para las personas que por X motivo se sienten más cómodas viéndolo en la plataforma de YouTube. Están disponibles algunos, creo que 5 o 6 del ciclo, son 90 y tantos. No todo lo voy a poder subir porque lamentablemente el sistema no me lo está permitiendo. Está bastante desafiante, pero por lo menos hay 5 o 6 transmisiones que ya han sido subidas y voy a seguir continuando haciendo ese proceso. ¿Ya? Eh, voy a intentar colocarle en las últimas transmisiones para que todos sepan y puedan también divulgarlo y compartirlo con otras personas. ¿Ok? Que estén muy bien entonces, nos volvemos a encontrar posiblemente el día de mañana.